Hola, qué bueno que podemos de nuevo compartir a través de este medio. Y en especial un tema que estoy promocionando como adoración a Dios más allá de un templo. Cuando estoy pensando en esto es por la siguiente razón. Observo mucho de los líderes de comunidades cristianas, o a muchos de ellos, perdón, con una preocupación muy fuerte. Algunos llegan hasta la ansiedad por no poder desarrollar sus actividades en los templos, en los lugares donde la comunidad cristiana realiza sus actividades religiosas o sus encuentros como comunidad, como familia cristiana. Hay un ejemplo que quiero utilizar que tiene que ver con lo que compartí en la ocasión anterior sobre un diálogo constructivo o reconstructivo por parte de Cristo y la mujer samaritana. Un ejemplo muy bueno que plantea y tiene una reflexión bien interesante sobre la adoración a Dios, lo que me lleva a expresar esa propuesta de una adoración a Dios más allá de un templo. Permítame hacer algún sumario sobre lo que quiero decirles en este día. La adoración a Dios no se debe limitar a una localización geográfica o a las cuatro paredes de un templo o instalaciones. Ni en Samaria ni en Jerusalén. Esa fue la palabra de Cristo a la mujer samaritana. Ni en el altar del monte Gerizim, ni en el templo de Jerusalén. Esa conversación me lleva a decirles algo como esto. La adoración a Dios solo se concentra en atención solo en Dios, como el objeto de nuestra reverencia. La adoración es inclusiva y requiere toda la participación del ser, de la persona. La adoración, en su palabra original, proskuneo, significa postrarse delante o inclinarse reverentemente hacia Dios o arrodillarse delante de Dios. En fin, cuando hablamos de la adoración, estamos diciendo que el conocimiento pleno de Dios me indica cómo debe ser mi adoración a Él. La adoración no es de la forma tradicional o de la forma contemporánea. Tampoco es cultural, tampoco es construida en un lugar único y especial, sino en espíritu y en verdad. Esa fue la conclusión de esa conversación entre Cristo y la mujer samaritana. El texto bíblico al que hago referencia es San Juan capítulo 4, versículo 19 hasta el versículo 24, que dice así: Señor, le dijo la mujer, seguro que usted es profeta, así que dígame, ¿por qué ustedes los judíos insisten en que Jerusalén es el único lugar donde se debe adorar, mientras que nosotros, los samaritanos, afirmamos que es aquí, en el monte Gerizim, donde adoraron nuestros antepasados? Jesús le contestó: créeme, querida mujer, que se acerca el tiempo en que no tendrá importancia si se adora al Padre en este monte o en Jerusalén. Ustedes, los samaritanos, saben muy poco acerca de aquel a quien adoran, mientras que nosotros, los judíos, conocemos bien a quien adoramos, porque la salvación viene por medio de los judíos. Pero se acerca el tiempo, de hecho, ya ha llegado, cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad. El Padre busca personas que le adoren de esa manera, pues Dios es espíritu. Por eso, todos los que le adoran deben hacerlo en espíritu y en verdad. Preciosas palabras, palabras que nos invitan a revisar cuál es el planteamiento o el significado de este texto. Hagamos una pregunta. ¿La adoración se concentra en un lugar en particular, en especial, único?
La mujer samaritana en esa conversación procura desviar la confrontación que Cristo le hizo para llevarle a una discusión que es la discusión tradicional o fue la discusión tradicional entre judíos y samaritanos, especialmente sobre el lugar correcto en donde adorar a Dios. Una discusión que trajo diversas rivalidades por durante mucho tiempo entre estos dos pueblos, estas dos comunidades. Ahora, lo que me lleva a pensar es lo siguiente: el alcance de la respuesta de Jesucristo a la mujer samaritana rompe con varios paradigmas relacionados a la adoración a Dios que muchos hoy parecieran haber olvidado. ¿Cuáles son esos paradigmas y cuál es el planteamiento de Cristo? Bueno, en primer lugar, rompió con la discriminación sexual. Cuando Él le dice, créeme, querida mujer, Cristo está rompiendo con esa división y esa exclusión de la mujer. Este no es un asunto que culturalmente se discute con mujeres. Jesús continuó con la conversación sobre un tema que solo los hombres, cabeza de familias, eran los únicos en determinar cómo se hacen las cosas. Cristo puso eso a un lado o colocó eso a un lado y siguió con su diálogo reconstructivo con esta querida mujer, como Él le dijo. Segundo, rompió con la discriminación moral. Jesús usó un lenguaje respetuoso e inclusivo que retumba a través de los siglos. Dios no hace acepción de personas. Él continuó su conversación por encima de la dudosa reputación de esta mujer. Cualquiera que veía a Jesucristo al lado de una mujer como esta podría pensar todo menos algo agradable o algo respetuoso. En tercer lugar, rompió con la tradición religiosa concentrada en un lugar de adoración a Dios. Sin menospreciar la defensa de la tradición samaritana por esta mujer, Jesucristo expresó un planteamiento esperanzador que coloca a un lado esa tradición y discusión que ha separado a ambos pueblos. Él le dijo de esta forma: se acerca el tiempo en que no tendrá importancia si se adora al Padre en este monte o en Jerusalén. La historia de ambos pueblos, debemos recordarlo, está marcada por la majestuosidad del templo construido por Salomón y en donde antes de la división era su único centro, sitio en donde concentraron sus actividades litúrgicas. Separados, el lugar, ya fuese templo o altar, seguían siendo lo más importante. Cristo le mostró a la samaritana que existe algo prioritario a la hora de adorar a Dios, más allá de un lugar o de un templo. ¿A qué se refiere? Volvamos al texto. En cuarto lugar, Cristo rompió con la justificación de yo tengo la razón. Un conocimiento errado o acertado no es base suficiente para el culto o la adoración a Dios. Cristo le dijo a la mujer: ustedes los samaritanos saben muy poco acerca de aquel a quien adoran, mientras que nosotros, los judíos, conocemos bien a quien adoramos, porque la salvación viene por medio de los judíos. Los samaritanos tienen un conocimiento limitado de la adoración, pareciera ser, saben muy poco de aquel a quien adoran. Es necesario recordar que ese pueblo, los samaritanos, tenían una religión sincretista, adoración a Dios mezclada con la adoración a otros dioses y a otros ritos paganos. Los judíos, en cambio, saben a quién adoran y eran conocidos por su arrogancia teológica, pero no es o no era suficiente. La siguiente afirmación así lo demuestra. En quinto lugar, y planteó un nuevo paradigma sobre la adoración a Dios. Le dice de esta forma: la hora ya ha llegado cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad. El Padre busca
que lo adoren de esa manera. Nueva traducción viviente. En otras palabras, llegó el tiempo para toda la humanidad, samaritanos, gentiles, judíos, cualquier pueblo, cualquier nación, cualquier persona. Este es el asunto. Hemos llegado a lo que es realmente prioritario en la adoración a Dios. La adoración a Dios en espíritu y en verdad. Ahora, ¿cuál es el alcance de este planteamiento de Cristo? ¿Qué significa o qué significó lo que Él refirió como espíritu y verdad? En espíritu, esta palabra o esta frase está en minúscula, por tanto no se refiere al Espíritu Santo. Eso no significa que el Espíritu Santo no dirija la adoración, al contrario, lo hace. Pero es otra forma de ver la exigencia de Dios a los hebreos en Deuteronomio capítulo 6, versículo 5. Ama al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con todas tus fuerzas. Eso involucra todo lo que la persona es o la persona que adora a Dios, en total sintonía y armonía con lo que la persona es y hace ante Dios. Como dijo María, la Madre de Jesucristo, engrandece mi alma al Señor, mi espíritu se regocija en Dios mi Salvador. Es una adoración que va más allá de lo físico. Por ejemplo, se puede estar de rodillas, pero no humillados. En espíritu conlleva a la actitud con la que la persona se acerca a Dios. En espíritu expresa también toda la pasión con la que muy dentro de sí se dirige el adorador a Dios. Los salmos nos ilustran de forma muy práctica este concepto de adorar a Dios en el espíritu. La otra palabra o frase, en verdad, expresa que las convicciones que mueven a la persona a adorar a Dios deben ser el centro de la misma. Es decir, un concepto real, verdadero sobre Dios. Ustedes no saben, los judíos saben, dijo Jesucristo. La adoración a Dios requiere estar correctamente informada sobre quién es Dios. Un énfasis muy fuerte en la honestidad, sinceridad del adorador. Abarca en verdad. Está ante Dios. Un ejemplo, se pueden levantar las manos, cantar canciones a Dios, sencillamente solo se repite canciones o se siguen forma en muchos casos, mas no se adora a Dios. En muchas ocasiones sencillamente se concentra la atención en la ceremonia, en los ritos, en la forma, en la manera como se hace el culto, pero no tanto en la persona que adora a Dios, la persona en qué condición, en qué estado está delante de Dios, pero también qué concepto tiene realmente de Dios. Cristo le hizo ver a la mujer que ella aún en esa condición puede acceder a Dios, adorarle, si sinceramente en verdad le adora. Eso es lo importante, eso es lo prioritario. Por otro lado, aquí el asunto no es si lo siento o no, entre paréntesis, en espíritu, sino si estoy consciente de a quién estoy adorando. Finalmente, espíritu y en verdad van juntos, no están separados la emoción de la razón, ni una sobre otra. No está separada la doctrina de los estilos o formas por encima de lo que la Escritura dice sobre la adoración o sobre Dios. ¿Se dan cuenta, según lo que planteó Jesucristo acá, que la adoración va más allá de un templo, va más allá de un lugar, va más allá de una localización geográfica? Nuestro aprendizaje. ¿Qué podemos nosotros tomar de este momento y de esta narrativa del diálogo entre Cristo y la mujer samaritana? No puedo agotar este tema
en este momento. Es la verdad, el tema es muy amplio, pero puedo dejar con ustedes algunas reflexiones muy sencillas. Por ejemplo, una adoración a Dios sin discriminación. Adoración también es servicio, servir a Dios, y todos los miembros de una comunidad cristiana tienen la responsabilidad de adorar, servir a Dios, no importa su género. La participación del adorador es mucho más importante que un lugar, y toda comunidad cristiana tiene como deber estimular a que todos los miembros o todos los seres humanos adoren a Dios en cualquier lugar. Todos los seres humanos tienen igual oportunidad de acceder y adorar a Dios. La adoración es inclusiva, no es exclusiva. Exclusiva es en relación al objeto, Dios, el único a quien adorar. Una segunda reflexión para nosotros es que ningún templo, local, lugar es la casa de Dios. Dios es omnipresente, lo repito, Dios es omnipresente y ningún lugar lo contiene. El templo no es la casa de Dios, es una instalación en donde la iglesia desarrolla diversas actividades, entre ellas adoración comunitaria a Dios. Así que evitemos de caer en la adoración del lugar en lugar de adorar a Dios. El templo, las instalaciones son importantes, pero no es la prioridad a la hora de adorar a Dios. Una tercera recomendación: saber o conocer intelectualmente de Dios no es suficiente. Es necesario que el conocimiento verdadero incluya el experimental y que nos lleve realmente en el momento de adorar a hacer actos que reconozcan, que exalten, que glorifiquen al verdadero Dios. Conocer acerca de Dios no es igual conocer a Dios de cerca. Y por último, sin que sea todo, la adoración es integral. Involucra todo nuestro ser. Las emociones y la razón van juntas en el acto de adorar, no una por encima de otro. Los estilos, las formas son importantes, pero la prioridad es que la razón y la emoción caminen juntos a la hora de adorar a Dios. ¿Qué pasa con la pandemia y nuestros templos? Mis amigos, mis colegas y los que me escuchan en este momento, la pandemia ha sido una gran oportunidad para explorar diversas formas y maneras de cómo acercarnos a Dios desde nuestros hogares o de los diferentes lugares en donde nos encontramos. Pero allí hemos podido experimentar en términos muy prácticos lo que significa adorar a Dios en espíritu y en verdad. Pues no estás junto a otros o junto a una gran comunidad para aparentar algo. Allí tienes que estar francamente frente a la presencia de Dios. Y lo hemos podido hacer, lo has podido hacer. Finalmente, en conclusión, todo esto se basa en una razón fundamental. Dios es espíritu y Dios busca que le adoren de esa forma. No hay otro argumento. No importa qué puedan decir en función a templos, instalaciones, Dios busca a este tipo de personas, a este tipo de adorador. Terminemos con un salmo precioso que resume lo que acabo de expresarles. El Salmo 100, que dice de esta forma: aclamen con alegría al Señor, habitantes de toda la tierra. Adoren al Señor con gozo. Vengan ante Él cantando con alegría. Reconozcan al Señor, es Dios. Él nos hizo y le pertenecemos. Somos su pueblo, ovejas de su prado. Entren por sus puertas con acciones de gracia. Vayan a sus atrios con alabanza. Denle gracias y alaben su nombre, pues el Señor es bueno. Su amor es inagotable, permanece para siempre y su fidelidad continúa de generación en generación. Honremos a Dios, glorifiquemos su nombre. La adoración va más allá de un templo. Dios busca adoradores que le adoren en espíritu y en verdad. Nos vemos.